Voy a empezar, vamos a leer, el tema que hoy voy a tratar se llama la templanza. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 5, ya muchos los conocemos, versos 22 y 23. Y dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo que hoy les voy a hablar, y contra tales cosas no hay ley. Como les decía, hermanos, hoy voy a hablarles de la templanza. A ver, los malos pensados que levanten la mano. ¿Ah? ¿Dónde están los malos pensados? El pastor Daniel sabe que lo amo con todo mi corazón y esto es algo preparado. ¿Oyeron? Solo para ver cuál es la reacción que nosotros tenemos. ¿Cómo es que reaccionamos ante ciertos estímulos? ¿Cómo es nuestra forma de actuar cuando algo nos sucede de esta manera? Como yo hablo del tema de la templanza, tengo que mencionar que la templanza no puedo empezar sin aclarar lo que acaban de ver ahorita. Aquí te lo estoy resumiendo, que es la templanza. Porque cuando yo empujé al hermano, el hermano vino y me dijo: ¿qué pasó? Entonces yo le dije: mire, discúlpeme, perdóneme, ¿verdad? Esos son los frutos del Espíritu Santo, del dominio propio y de la templanza. Y si uno puede decir ¿cómo? Porque aquí está resumido en una cosa tan sencilla: cómo debemos de actuar los hijos de Dios. Si yo hubiera sido otro o él hubiera sido otro, se hubiera venido contra mí y de una vez a golpes. Porque nosotros nos dejamos guiar por emociones. A nosotros no nos pueden pasar a traer porque obviamente son emociones. Y hay dos formas de actuar. Una es con impulsos agresivos, estresantes, y muchas veces pueden ser hasta de una forma de ir a pelear. Pero los hijos de Dios actúan de una forma diferente. Los hijos de Dios van a actuar en una forma razonable. Y se ponen a pensar antes de actuar. Y se ponen a pensar las consecuencias que puede llevar el actuar en una forma agresiva. Número uno, si lo vemos desde el punto de vista humano, pues obviamente o nos golpean o nosotros golpeamos a alguien y vamos a terminar allá en la policía o en el hospital. Pero los hijos de Dios tenemos que pensar antes, tenemos que razonar y tenemos que tener ante todo dominio propio, que eso es lo que significa la templanza. La templanza no es más que tener un dominio propio. El hermano, el pastor, digamos que fuera otra persona, que yo hubiera hecho eso con alguien en la calle, lo más probable es que me hubiera venido a sonar de una vez. Pero sin embargo es un ejemplo para que solo nosotros veamos con un ejemplo tan sencillo
que nuestra actitud no fue esa. Una actitud de perdón, una actitud de comprensión de parte de Él, una actitud mía de parte de pedirle perdón. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No quiere que nosotros nos pongamos de tú a tú. El Señor no quiere que nosotros demos un mal testimonio. Yo sé que muchas veces somos impulsivos. Yo sé que a veces tenemos un carácter fuerte. Yo sé que a veces no nos queremos dejar de nadie. Pero sin embargo, ¿ustedes creen que a Dios le agrada eso? ¿Ustedes creen que Dios se goza de que sus hijos actúen de esa manera? Obviamente no. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo son los que les acabo de mencionar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y hablando específicamente de la templanza, quiero decirles, ¿qué es la templanza entonces? La templanza la vamos a definir como una virtud moral, que consiste en la moderación de los apetitos y evitar los placeres de la carne, evitar los placeres del mundo. Que vivamos una vida en santidad es lo que Dios hace énfasis y sigue haciendo énfasis y lo va a seguir haciendo. Dios insiste mucho en que tenemos que vivir una vida santa. Yo tengo acá varios ejemplos y espero que me dé tiempo poderlos compartir con ustedes, porque sé que nos va a ayudar bastante. El definir templanza la definimos, como dije yo, como una virtud moral que consiste en la moderación de los apetitos y evitar todo tipo de placeres. ¿Qué es entonces también la templanza? Podemos decir que la templanza es una vida equilibrada. Tenemos que tener una vida equilibrada, controlada. No que la carne nos gobierne, sino que nosotros, a través del Espíritu Santo, podamos controlar los impulsos, deseos pecaminosos, que es lo que provoca la carne. Por eso el apóstol Pablo decía decía que crezca el Espíritu, pero que crezca el Espíritu, pero que yo mengüe. Precisamente por eso. Porque los deseos de la carne son créanme, si nosotros no los sujetamos a través del Espíritu Santo, con ayuda de Él, difícilmente vamos a poderlos controlar. Podemos decir entonces que la templanza se trata de una vida que tenemos que tener un equilibrio, en el cual nosotros tenemos que tener un dominio propio. Tenemos que tener el dominio propio, quiere decir que tú no tienes que hacer las cosas que Dios ha dicho que tú no tienes que hacer. Porque yo sé que cada uno de nosotros que está acá tiene sus propias debilidades. Todos los tenemos. De una o de otra manera, no iguales, pero todos tenemos debilidades. Y cuando nosotros nos dejamos arrastrar por las debilidades, el problema de dejarnos arrastrar por las debilidades es que muchas veces podemos caer en pecado y obviamente pues a Dios no le agrada eso. Cuando yo me refiero también a templanza, quiero decirles que tenemos que dominar las pasiones, las cosas pecaminosas que a Dios no le agradan, controlar esos impulsos que muchas veces nos hacen hacer cosas que a Él no le agradan. Yo puedo hacer algo a escondidas de mi esposa o de los hermanos o de alguien, pero ante Dios no lo puedo ocultar. Yo se lo he dicho a ella, yo a usted la puedo engañarle, pero a Dios no lo voy a engañar nunca. Y eso es lo que Dios quiere,
Eso es lo que Dios anhela, porque eso significa sacrificio, significa búsqueda, significa que nosotros seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Si nos ha dado poco, nos ha dado mucho, o no nos ha dado nada, pero nos ha dado la vida, que es más que suficiente y tiene más valor que cualquier cosa. Y muchos estarán de acuerdo conmigo. Amén. Por favor, voy a ir a Santiago capítulo 4, verso 1, y dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Que es una pasión, emoción o sentimiento muy fuerte, afición o interés por algo desmedido y un deseo intenso. O sea, ¿de dónde entonces vienen todos los pleitos, las guerras, los problemas entre nosotros, las dificultades? ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones, de nuestra mala manera de vivir muchas veces, de no controlar ese instinto. Yo le decía a un amigo que él no es cristiano, y le decía que el ser humano, dentro del ser humano, se lo decía yo a él, que dentro de cada ser humano siempre hay un instinto animal que si el cristiano lo sujeta, pero es porque el Espíritu Santo de Dios lo ayuda a uno a sujetarlo. Porque si uno lo deja y le da libertad para salir a esa bestia que llevamos dentro, saber qué haríamos nosotros realmente. Y si no hacemos las cosas es porque el Espíritu de Dios nos ayuda y porque sabemos que tenemos que honrar a aquel que dio la vida por nosotros. Amén. Quiero ponerle algunos ejemplos. Pero voy a irme a ir rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 8, y dice de la siguiente manera: sed sobrios, miren pues dice, sed sobrios y velad, pues porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor y buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el diablo? Como león rugiente. ¿Y qué quiere hacer? Devorarlos. ¿Usted cree que si los que tienen vehículo, o los que tienen vehículo, ustedes creen que alguien que está mal parqueado y uno que está bien parqueado en un parqueo donde puede parquear su carro, no hay prohibición, y lo parquea bien, no lo parquea torcido, cruzado, obstruyendo el tráfico? ¿Ustedes creen que esa persona que tiene el carro mal estacionado no va a llegar la policía de tránsito y le va a poner una su multa o un su cepo, por ejemplo, si anda en Guatemala? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque no está bien estacionado. Y usted me va a decir, pero ¿por qué me dice eso? Precisamente porque así es nuestra vida. Si nuestra vida no está bien estacionada, si nuestra vida no está correcta, si nuestra vida no está en el lugar correcto, tengámoslo por seguro que nos van a llevar. Estemos seguros que nuestra vida, aunque vengamos a la iglesia, nos van a llevar. Bueno, por lo menos la policía, hablando de carro, pues nos va a dar una multa, nos va a poner un cepo, ¿verdad? Y obviamente, pues, si usted está mal ubicado en un lugar donde sabe que no debe pararse y se parquea, usted sabe que está cometiendo un delito. Igual pasa con las cosas de Dios. Si usted está haciendo las cosas que está haciendo, sabe que son incorrectas,
no espere que lo feliciten, espere que le va a caer su multa. ¿Usted cree que el diablo va a devorar a cualquier persona? A cualquier gente que anda en la calle, a cualquier bolito. No, si no ya hubiera acabado con todos. El diablo se va a llevar, desgraciadamente, disculpen que lo que les voy a decir, pero el diablo se lo va a llevar a usted. Y usted va a decir, ay hermano, ¿y por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque no están bien parqueados. Porque el diablo solo quiere devorarlo. El diablo solo quiere destruirlo. Miren, hermanos, nosotros debemos de procurar estar alertas. Nosotros debemos de procurar estar despiertos. Nosotros tenemos que, si es posible, tenemos que estar velando. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir, y no va a llevarse a la gente que ande en la calle, como los bolitos, o la gente que anda en lugares que ya son de él, lugares de perdición. Sino él va por la gente que está buscando de Dios, la gente que sigue a Dios, la gente que reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos que un día dijeron, Señor, te acepto en mi corazón. Aquellos que un día dijeron, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito el perdón de pecados. Aquellos que un día dijeron, no hay cosa mejor que poder seguir y hacer las cosas del Señor. Aquellos que verdaderamente y en una forma madura dicen, yo sé que no hay otra cosa mejor en este mundo que servirle y ser un genuino y verdadero hijo de Dios y bien parqueado. Amén. ¿Saben que el diablo siempre no duerme las 24 horas por estarnos acechándonos? Es como cuando alguien le quiere robar en la casa a alguien. El ladrón lo vigila y sabe a qué horas, en qué momento pueden entrar a su casa, porque ya ha visto en qué momento se queda sola. Lo más importante de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como verdaderas, como hijos, como cristianos nacidos de nuevo, lo más importante es que debemos de cuidarnos de los deseos de la carne principalmente. Sujete la carne. No se arrodille ante la carne. No se arrodille ante los pecados. No se arrodille ante las debilidades y a las concupiscencias. No se arrodille ante eso. Cuídese de la lascivia, cuídese del adulterio, cuídese de la fornicación, cuídese de la pornografía, cuídese de los vicios. Cuídese también de la murmuración. A veces nos pasa que a veces queremos criticar. Y como hoy venía hablando yo con mi esposa, le decía a alguien que estaba en el semáforo con unas antorchas pidiendo su ayuda, ¿va? Muchos decimos, esos haraganes no trabajan, que vayan a trabajar. Criticamos. No sabemos realmente la necesidad, si es verdad o no. Entonces yo les digo, entonces si criticamos, ¿por qué no le damos a nosotros trabajo? Si nosotros podemos dar, demos y no critiquemos, no hablemos.
porque el único que puede juzgar es el Señor Jesús y nadie más. Amén. Hermanos, tratemos de evitar que entre nosotros exista, que haya una diferencia entre los hijos de Dios con el mundo. Que no nos parezcamos, que nos distingamos. Yo no le digo que somos perfectos, porque no lo somos. Evitemos los chismes, evitemos la envidia. No nos arrodillemos ante esas cosas, hermanos, porque a Dios no le agrada. ¿Y por qué? A veces usted se pregunta, ¿y por qué Dios no me bendice? Ustedes saben que es más difícil. Miren, muchas veces en la calle o afuera usted va y le dicen, mire hermano, puede ir a orar por tal persona. Vaya, fíjese que necesita oración, necesita echar fuera demonios, necesita echar fuera al diablo, y usted va y pelea y lo echa fuera porque tiene el poder y la autoridad que Dios le ha dado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué guerra es más difícil? La que usted va a hacer fuera, echando al diablo porque sabe que tiene la autoridad que Dios le ha dado para echarlo, o la guerra que va a librar dentro de usted contra sus deseos pecaminosos que usted tiene. Hay deseos pecaminosos que usted no puede vencer, que le cuesta, y muchas veces es arrastrado por ellos. Algo muy importante, hermanos, y Dios nos exhorta que nosotros tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo a través de ¿cómo? De la comunión, de la relación con Dios, de la intimidad con Dios, de la búsqueda de Dios. Tenemos que tener la intimidad, hermanos. Tenemos que tener una búsqueda genuina, verdadera, no por compromiso. Si usted no lo siente, pídale a Dios que lo sienta. Apartémonos del pecado, huyamos del pecado, no demos lugar al enemigo, pidamos ayuda al Espíritu Santo que venga a ayudarnos, a darnos ese poder para poder resistir al enemigo. Y dice, ¿qué va a pasar con el diablo? Va a huir. Ustedes saben que en la antigüedad, los pueblos de antes, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar a Canaán, la primera ciudad que tenía que conquistar era Jericó. Y ustedes saben que eran ciudades amuralladas, y todas eran ciudades amuralladas. ¿Qué significa una ciudad amurallada? Una ciudad amurallada significa que son muros que protegen a las personas que están adentro. Y así tiene que estar usted amurallado. Porque la muralla lo que hace es protegerlo de los ladrones, de aquellos que vienen a quererle hacer daño, de aquellos que quieren destruirlo. Usted tiene que generar una muralla delante de usted. ¿Y cuál es la muralla? La santidad, el dominio propio principalmente. Amén. Así que, según Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado. Pongamos atención a esto. Miren pues, cada uno de nosotros va a ser tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que nos está exhortando ahí? Como que Dios le dijera, mijitos, eviten, huyan, absténganse de hacer las cosas que a mí no me agradan.
Huyan de los deseos de la carne, que es contra el espíritu, porque eso es contrario. Nunca el espíritu va a estar junto con la carne. Al contrario, el espíritu tiene que ser mayor que la carne, para que pueda haber gozo, paz, mansedumbre, dominio propio. Y lo más difícil del ser humano es el dominio propio y la templanza. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos. Muchos sabemos del rey David. El rey David fue un tremendo líder. El rey David fue ungido desde niño, y fue ungido a través del profeta Samuel para ser rey de Israel. El rey David fue siervo, fue un servidor. El rey David fue un adorador de Dios. El rey David fue un gran guerrero, tremendo guerrero fue. Enfrentó osos, enfrentó leones, enfrentó ejércitos, pero finalmente se desviaron sus ojos. ¿A dónde se desviaron sus ojos? Sus ojos se desviaron cuando él se subió a su azotea y se puso, y desviando sus ojos y viendo a Betsabé que se encontraba bañando, el rey David bajó la guardia. El rey David cedió su dominio propio. El rey David cedió su templanza. Y lo que hizo el rey David, cedió a la lujuria, convirtiendo a Betsabé en su mujer. David, y eso no se queda ahí, hermanos. A pesar de todos los atributos que yo les acabo de mencionar, no termina ahí eso. El profeta Natán, a través del profeta Natán, le habla al rey David. Y el profeta Natán lo confronta. El rey David es confrontado con su pecado y le dice, a través de lo que Dios le había dicho al profeta Natán: te di la casa de Israel, te di la casa de Jehová, te di la tribu de Judá. Dios tenía muchas cosas más para darle, pero sin embargo lo perdió todo. ¿Y por qué lo perdió todo? Por no tener dominio propio ni tener templanza. Hermanos, si Dios lo usa, si Dios tiene dones para usted, si Dios le ha dado talentos, manténgase firmes. No desvíe sus ojos, porque en un momento dado puede perder su dominio propio. ¿Y saben qué pasó? Que el rey David perdió todo, siendo el rey David. ¿Creen ustedes que nosotros no podemos perder la bendición de Dios? ¿Creen ustedes que nosotros no podemos perder muchas cosas si nosotros, sabiendo lo que a Dios no le agrada y consciente, lo hacemos? Claro que sí. Claro que vamos a perder muchas cosas. Podemos perder todo. Y por eso a veces nos preguntamos por qué Dios no me bendice. Primero le digo yo, ¿sabe cuál es la guerra más difícil? No es echar afuera demonios como les dije yo allá afuera, no. Es la guerra que usted va a librar en su interior. Porque en nuestro interior va a haber una guerra espiritual, una guerra de nuestras concupiscencias,
de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos, de aquello que nos atrae, de aquello que nos induce, que nos jala como un imán. Eso es lo más difícil. Esa es la guerra más difícil que tenemos que librar. No ir a quitarle, no ir a echar fuera a un demonio, a una persona que está endemoniada. No. Es el mantener nosotros el dominio propio, mantener una vida en santidad, una vida que agrade a Dios. Yo no le digo sin pecado, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y Dios lo dice, que no hay nadie, no hay ninguno de nosotros que no cometamos pecado a veces de pensamiento, pero cuando uno ya lo hace con hecho pensado, eso es muy diferente. Cuando hemos planificado las cosas es muy diferente. Podemos tener un impulso muchas veces, es cierto, Dios nos perdona. Por eso a diario tenemos que pedirle perdón a Dios antes de acostarnos, antes de levantarnos, antes de tantas cosas, en la mañana, a mediodía, en la noche. ¿Ustedes creen que los minutos que el rey David pudo disfrutar con Betsabé valió la pena? ¿Ustedes creen que el tiempo que el rey David pasó con Betsabé fue suficiente? ¿Ustedes creen que eso valió la pena? Ustedes den la respuesta. Segunda de Samuel 12:8 dice: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera dado aún mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Escuchen, hermanos, lo que dice acá, y es fuerte. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué la menospreciaste? No le pusiste atención. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto ¿qué dice? Me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuere tu mujer. Dura la palabra, hermanos. La palabra es vida. La palabra trae esperanza. La palabra trae salvación y vida eterna. La palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces nos levanta. Pero también la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Y el que esté firme, mire que no caiga, porque es dura la caída y es muy difícil levantarse. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y es decisión muy personal. Si nosotros, la decisión que nosotros tomemos de pelear internamente por aquellas cosas que sabemos que son cosas que a Dios no le agradan, como las que acabo de mencionar. Y como consecuencia del pecado del rey David, todas sus mujeres fueron violadas en público, y la espada de la casa del rey David nunca se apartó. ¿Como consecuencia de qué? De desviar los ojos, de mirar lo que no tenía que ver, de ver a la mujer ajena, y ante todo dejarse llevar por la concupiscencia y dejarse arrastrar por las pasiones desenfrenadas. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos varones, hermanas. Tengamos cuidado hacia dónde ponemos nuestros ojos.
Tengamos cuidado hacia dónde dirigimos nuestra mirada. Tengamos mucho cuidado. No vaya a ser que nosotros nos pase como al rey David. Quiero hablarles de alguien más. Sansón. Muchos conocen la historia de Sansón. Sansón era el hombre más fuerte del mundo. Sansón era el hombre elegido por Dios. Fue un hombre elegido por Dios. Y fue elegido desde antes de su nacimiento, porque un ángel lo había anunciado a sus padres. Sansón tenía el respaldo de Dios. Sansón tenía un gran llamado de Dios. Pero sin embargo, otra vez, los ojos. Otra vez los ojos. En un momento, Sansón vio a Dalila. Dalila, una mujer prostituta. La mujer filistea. Cuando Dios le había dicho que no, que él no tenía que casarse con una mujer que no fuera de su pueblo. Las filisteas no era hebrea, no era de su pueblo. Sin embargo, debido a sus ojos, Sansón obviamente vio a Dalila, a la mujer filistea. ¿Y sabe cuál fue lo peor? Que se arrodilló a esa lujuria. Sansón, siendo escogido por Dios. Y como consecuencia, ¿qué pasó con Sansón? Perdió su fuerza, perdió su familia, perdió sus ojos, porque los filisteos se los quemaron, lo dejaron ciego. Muchas veces echamos fuera al diablo, como les decía. Reprendemos espíritus inmundos, declaramos autoridad sobre ellos, pero es mejor que te domines a ti mismo. Amén. Amén. Sé que están caras serias conmigo, pero es la palabra de Dios. Parece fuerte, pero es la palabra del Señor. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miren lo que pidió Daniel. Daniel no pidió grandes banquetes. Él a lentejas y a verduras la pasó, a legumbres. Pero prefirió eso y no comer los grandes banquetes que el rey, porque era comida pagana, dedicada a ídolos. Él prefirió alejarse. ¿Y por qué lo hizo? Porque no se quería contaminar. ¿Ustedes creen que los dietéticos, mi hermana Dulce, que no es tan fácil comer muchas ensaladas todo el tiempo? No es fácil. A veces se nos antojan otras cosas porque la ensalada se digiere muy rápido. Pero Daniel fue 10 veces, miren pues, por la obediencia y por el deseo de Daniel de no contaminarse, de no ser parte de lo que no era correcto. Él no lo andaba buscando, pero sin embargo, el Señor Jesús le dio 10, lo recompensó. Y realmente Daniel fue 10 veces mejor que toda la gente del imperio babilónico. 10 veces mejor que todos ellos. Imagínense. Solo comiendo cosas sencillas, pero no porque las cosas sencillas tuvieran algo mágico,
sino por la obediencia de no contaminarse. Y nosotros debemos de evitar contaminarnos con las cosas del mundo. Amén. ¿Quieres tú ser 10 veces mejor? Evita contaminarte. Amén. Pero ¿por qué él se había propuesto? ¿Por qué se propuso llegar ahí? Ustedes creen que Daniel se propuso, yo voy a comer solo esto porque quiero llegar a un lugar, al imperio babilónico? No. Él solo se propuso hacer las cosas que no ofendieran al Señor. Amén. Él se propuso y le dio énfasis a lo espiritual más que a lo material. Porque la comida es material, pero la obediencia es espiritual. ¿Y saben qué es lo que hizo Dios con Daniel? Pues todos lo saben. Dios lo colocó en un lugar, en el segundo lugar, y estuvo 3 años. Daniel estuvo 3 periodos como segundo en el imperio babilónico. 3 años. No, perdón, disculpen. Fueron 3 periodos, pero yo no sé cuánto duraba cada periodo. Pero no es porque él quería estar ahí tanto tiempo. Fíjense que muchos, ahorita empieza ya la política. Y muchos quieren gobernar un pueblo, quieren gobernar gente. Y yo les digo, mejor gobernémonos nosotros primero, antes de querer gobernar a los demás. Amén. ¿Cómo creen ustedes que fue? Miren pues, ¿cómo creen que fue tentado Adán? Los estudiosos. ¿Cómo fue tentado Adán? Con la comida, con la manzana, la que le dio Eva. Él, en las escrituras lo podemos decir que Adán como el primer Adán y a Cristo Jesús como el segundo Adán. Pero el primer Adán cayó con la comida y el segundo Adán, que fue Cristo Jesús, después de haber estado 40 días en el desierto, el diablo lo tentó y le dijo que convirtiera esas piedras en pan. Pero Jesús resistió. Jesús no obedeció. Jesús tuvo el poder, el dominio, la templanza y todo lo que ustedes quieran, porque jamás hizo lo que Satanás había querido. Y fue por ello de que el plan divino de Dios para rescatar a la humanidad, para rescatarte a ti y a cada uno del mundo, un mundo que cada día se está desboronando, poco a poco, es que nosotros tengamos la esperanza de una vida eterna. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso dice Dios. Y ustedes lo saben. Amén. Si usted se siente agradecido con Dios, denle un aplauso al Señor. Me voy a apresurar porque creo que ya me alargué demasiado. Voy a hablar de un último ejemplo y voy a concluir con
con lo que hoy Dios me permitió. Para muchos lo sentirán ofensivo, pero realmente la palabra de Dios es la palabra de Dios y no podemos agregarle ni quitarle una tilde ni una jota, agregarle una jota. No podemos. Si Dios lo dijo, Dios lo dijo y así será. La última ilustración para que vean. La mujer de Potifar acosaba a José. Todos sabemos la historia de José y no se las voy a contar. Se las voy a resumir. La mujer de Potifar acosaba a José todo el tiempo y le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Eso era día a día, todos los días. Duerme conmigo, día a día, duerme conmigo. Llegó tanto al extremo esta mujer que lo agarró a la fuerza. Y él, en el afán de soltarse, obviamente pues le quedó la ropa de él en las manos de esta mujer. Y ella se quedó con la ropa de José. ¿Y saben qué dijo José? ¿O qué vemos acá de José? Que él resistió la tentación. Él se mantuvo firmes. Él tenía la convicción, él tenía templanza, tenía dominio propio. ¿Y saben qué es lo más importante que dice José? Y eso es para todos nosotros. Y José dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? Si Él nunca me ha fallado a mí, si Él nunca me ha dejado, si Él nunca me ha desamparado, ¿cómo voy a fallar contra mi Dios? Y eso es lo que nosotros debemos de reflexionar y autoanalizarnos. Hagámonos una evaluación personal. Digamos cuáles son nuestras debilidades y no nos arrodillemos a ellas, sino al contrario, en el nombre de Jesús echemos fuera toda obra de la carne, toda obra del diablo y toda obra de Satanás para poderlo destruir y poderlo ver destruido y posiblemente lo que él quiere es llevárselo. No le permita, al contrario, demuéstrele que usted es un hijo de Dios, que vale la sangre de Cristo y que tiene el poder para destruir demonios y toda obra de maldad. Amén. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le ha dado Dios, hermanos? ¿Qué espíritu le ha dado Dios? ¿De poder? ¿Lo puede? Porque Él se lo ha dado. Amén. Y también es cierto, dice amor, pero la que yo quiero enfatizar es el dominio propio, porque es la templanza de cada uno de los cristianos. El dominio propio, el decir no arrodillarnos al pecado, no arrodillarnos a la lujuria, no arrodillarnos a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a los vicios, no arrodillarnos a ello, sino al contrario, en el nombre de Jesús levantar la cara, con la ayuda del Espíritu Santo y decir y echar fuera, como Jesús le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. ¿Saben que la fidelidad, ya para ir terminando, de José, la fidelidad de decir, no voy a pecar contra mi Dios, porque Él nunca me ha fallado,
Y esa su fidelidad a nuestro Dios lo llevó a ocupar el segundo lugar más importante de todo Egipto. Dios premia, Dios honra al que le honra. Dios honra al que le honra. José no anhelaba estar ahí en segundo puesto. José nunca lo hizo por alcanzar algo. José lo hizo por no fallarle a su Dios y porque tenía una vida en santidad y porque tenía dominio propio. Y quiero terminar con ello, con esto. Quiero concluir. Tengamos cuidado con lo que miramos. El rey David cayó por los ojos, por lo que miraba, por lo que no tenía que mirar. El rey Sansón, el hombre más fuerte, el hombre escogido por Dios, que había matado con una quijada de asno a 1000 filisteos, solo él cayó. ¿Por qué cayó? Por los ojos. Cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestras miradas. Número 2, cuídate de no arrodillarte ante los deseos pecaminosos de la carne. Si aquello te es razón muchas veces el impulso te quiere llevar a hacer cosas que tú no quieres, pero que tú te impulsa, la bestia que llevamos dentro te quiere llevar y tú en un momento dado lo puedes hacer. Tú resiste, porque Dios tiene algo mejor para ti. Así como ha premiado a aquellos que han sido firmes, Dios te va a premiar a ti, si tú te mantienes firme a Él. El serle fiel a Dios no es fácil, conlleva muchas cosas, conlleva decir no a lo que antes nos gustaba o que quisiéramos nosotros. Eso conlleva. Número 3, no importa lo que tengas que pasar, mantente firme a los mandatos de Dios. No importa las circunstancias, no importa si estás viviendo dificultad, enfermedad, escasez, problemas económicos, de lo que sea. No importa lo que estés viviendo, pero séle fiel a Dios, porque Él en su momento llegará y te ayudará. Número 4, resiste la tentación. Ocupa tu mente en las cosas de Dios. No la ocupes en el teléfono, en el Facebook. No la ocupes que cuántos likes te van a dar. No te ocupes que si eres famoso porque ya llegaste a los 100,000 likes. No te ocupes de eso, ocúpate de las cosas de Dios. Número 5, el dominio propio lo decides tú. La templanza la decides tú, hermano y hermana, que hoy en esta noche están con nosotros. Ustedes son los que deciden. No soy yo, no es el pastor. Son ustedes, soy yo el que decido. Y eso se lo conté a mi esposa yo una vez. Una vez me entró un deseo así, una cosa exagerada. Yo le decía, cielo, una cosa tan obsesiva que me entró de tomarme una cerveza. Porque yo se lo conté a ella y ella lo sabe.
andaba a mediodía en aquel calorazo y el carro no tenía buen aire, andaba todo sudado. El agua gaseosa a mí no me gusta porque es azucarada y no mucho me gusta el azúcar. Entonces dije yo, la cerveza es amarga y por lo menos no me va a dar sed, según yo. Y pasé a una tienda, hermanos, y la compré. No, o sea, una tienda que estaba más o menos distante a mi casa. Y la puse donde se ponen los vasitos esos. Y puse la cerveza ahí. Pero camino a la casa me puse a pensar y dije, no, Señor, no te voy a fallar. Agarré la cerveza. A mí no me gusta tirar la basura en la calle, hermanos. Prefiero andar el carro como que es basurero y no tirarla en la calle. Agarré la cerveza, hermanos, bajé el vidrio y la tiré sin haberla abierto. Y dije que esta lata le sirva a aquellos que pasan recogiendo latas, dije. Y finalmente, hermanos, el que decide, dije yo, que eres tú. No decide tu esposo, no decide tu esposa, no deciden tus papás, no deciden tus hijos. Tú decides. Amén. Y finalmente quiero decirles, hermanos, en el amor de Cristo Jesús, que Dios tiene mucho más para darnos y para darles a ustedes. Él tiene mucho más. Y si no nos lo ha dado, esperemos el momento en el que Él nos lo va a dar. Y Él nos desea añadir aún más, si nos ha dado más, nos quiere añadir aún más. Pero únicamente depende de ti y de nadie más. Que Dios les bendiga y que Dios vaya con ustedes. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.